Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Melo Romero, soy de la ficha 2013-279. La competencia es dirigir personal y va dirigido al instructor Robinson Torres. El día de hoy hablaremos sobre la pensión. Se preguntarán, ¿qué es la pensión? Bueno, la pensión es una prestación económica que recibe mensualmente los trabajadores dependientes o independientes en el momento de su retiro laboral con base en los aportes que hicieron en un fondo de pensiones obligatorio durante su vida laboral. El fondo de pensiones. En Colombia existen dos regímenes de pensiones, el público y el privado. Estos comprenden diferentes requisitos para que los afiliados puedan acceder a la pensión. En Colombia existen dos regímenes, que son el régimen de prima, medida con prestación definida, RPM, que es el régimen de prima, el cual es administrado por Colpensiones, que es el Fondo Público de Pensiones. El otro régimen es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es RAIS. Este es administrado por Protección, Porvenir, Colfondos y otros fondos privados. Estos regímenes comprenden diferentes requisitos para que los afiliados puedan acceder a una mesa pensional, entre los que se encuentran los siguientes. Sus siglas son RPM, que es régimen de prima media. Es edad mínima de pensión para mujeres de 57 años y para los hombres de 62 años y una acumulación mínima de 1.300 semanas cotizadas. La segunda, sus siglas son RAIS, que es el régimen de ahorro individual de solidaridad. No existe edad mínima de pensión, se requiere la acumulación de un capital que permita al menos la adquisición de una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente. En el año 2020 el salario está por un valor de 877.803 pesos. ¿Qué ofrecen las AFP? Las AFP son las administradoras privadas de fondo de pensiones. Ofrece los siguientes servicios, que son la pensión obligatoria. Se trata de un pago que obtienen los afiliados al Sistema General de Pensiones, cuya finalidad es el amparo. Es obtenida a través de la afiliación de una administradora de fondo de pensiones y cesantías. Dicho pago se financia con las cotizaciones obligatorias realizadas por los trabajadores en su vida laboral. El segundo servicio son las cesantías. Es una prestación social obligatoria que corresponde ser liquidada anualmente por el empleador hacia el empleado. Equivale a un mes de trabajo por un año laborado y son consignadas al fondo de cesantías donde ese se encuentra afiliado. El tercer servicio que ofrece es la pensión voluntaria. Se refiere al ahorro voluntario, cuyo pago es periódico, permitiendo poder invertir capital segura y productivamente. ¿Cómo se ahorra en un fondo de pensiones? Los aportes a los fondos de pensiones se realizan tanto por el empleador como el empleado. En el caso de los asalariados, los empleados independientes asumen el total del aporte. El aporte total mensual de pensión obligatoria es de 16% sobre el salario del empleado. Ejemplo, si eres asalariado tú, el empleador aporta el 12% de esta cotización y tú aportas el 4% restante. Si eres trabajador independiente, debes asumir el valor total del aporte, que es de un 16% de tus ingresos mensualmente.
En el caso tal de que tu salario sea superior a 4 salarios mínimos legales vigentes, debes realizar un aporte del 1% destinado al Fondo de Solidaridad Pensional. Si tu salario es igual o superior a 16 salarios mínimos legales vigentes, se hace además un aporte adicional que va entre el 1% y el 2%, lo que hace que este aporte pensional sea entre el 17 y el 18%. Ahora hablaremos un poco sobre la historia. Todo empezó con un concepto de previsión social y pasó a un régimen de seguridad. Asimismo, varias compañías vivieron esta transición afrontando las implicaciones en costos de las primeras reglamentaciones, mientras en las empresas nuevas resultaron beneficiadas con la última metodología de cálculo de pensiones. El concepto de previsión social surgió como consecuencia del Estado proteccionista, que buscaba compensar a la fuerza laboral por su desempeño en la sociedad y asegurarle un bienestar en el corto y largo plazo. A nivel histórico, comenzó con la Revolución Industrial del siglo XIX, cuando se evidenció una tendencia creciente de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, lo que hizo necesario el aseguramiento de la fuerza de trabajadores asalariados. Por lo tanto, los sistemas de previsión social y afiliación obligatoria. Posteriormente apareció la noción de responsabilidad patronal por los riesgos sociales, la cual quedaba a cargo del empleador. A esto se le denominó seguridad social laboral o protección patronal. Esa metodología fue bastante controvertida, pues la concepción de riesgo era algo subjetivo. De esta forma, para llegar a la responsabilidad objetiva, se procedió a la contratación de seguros privados y a la elaboración de las leyes de riesgos profesionales y de responsabilidad contractual. Después de los seguros privados llegaron los seguros sociales obligatorios, que a diferencia de los primeros eran atendidos por entidades sin ánimo de lucro. Pensando en el principio de la solidaridad colectiva desde la percepción del Estado paternalista, este hecho fue un cambio relevante en el sistema de pensiones alemán en el siglo XIX y se expandió por toda Europa y América Latina. A mediados del siglo XX, con esto se crearon los institutos de seguros sociales y la Caja de Seguridad Social. Entre los institutos colombianos de seguros sociales, en 1946 y ya para 1967, el Seguro Social empezó a cubrir las pensiones de los trabajadores. Por otro lado, el concepto del cálculo actuarial introducido al sistema pensional es una modalidad de matemáticas aplicadas con la que se puede simular algunos hechos económicos, las consecuencias y los costos asociados. Así es posible calcular las posibles compensaciones. Entre tanto, el cálculo actuarial pensional se refiere a los pagos futuros que serán recibidos por una persona que cotizó por cierto tiempo. Para obtener esta cifra se tienen en cuenta variables como la tasa de mortalidad, la esperanza de vida, entre otros, que permitan un cálculo asertivo de la pensión. Este cálculo representó una ayuda para el proceso de objetivación de los riesgos y los pagos asociados, ya que en la transición de la responsabilidad patronal obligatoria a la seguridad social, varias empresas vieron amenazadas su rentabilidad por el costo de las pensiones. En 1994, las grandes empresas empezaron a expresar su inconformidad frente al alto pasivo pensional que representaban.
Así, 30 años después de implementar la ley de la seguridad social, el cálculo actual sería el siguiente. Sería representado por una tabla donde tendríamos empresa, cálculo actuarial y el número de pensionados, que sería la cantidad. En la empresa encontramos el nombre de la empresa, como lo es Coltejer, Fabricato, Tecondor, Cementos, entre otros. Aquí en el cálculo de la actuarial, daré una breve definición de lo que es el cálculo actuarial, que es una técnica que consiste en proyectar variables teniendo en consideración las posibles contingencias. De este modo se estiman los costeos generales bajo distintos puestos. Entonces, en el cálculo actuarial encontraríamos el dinero de lo que dije en la descripción. Y aquí encontraríamos el número de pensionados por empresas. Por ejemplo, la empresa de Coltejer tiene 3.700 pensionados. En este sentido, el cambio del régimen pensional junto a la inclusión del actuarial prestaron beneficios importantes para las compañías, las cuales se dieron el riesgo objetivo a empresas seguridad social, eliminando un pasivo pensional que no era sostenible en el tiempo. Hoy Colombia cuenta con el Sistema General de Pensiones, regido por la Ley 100 de 1993, en el que los fondos de pensiones son quienes administrarán el dinero de las cotizaciones y se encargarán de retornarlo en la edad de jubilación de cada persona, de cada empleado. Encontramos 3 tipos de pensiones, que viene siendo el primero por vejez, el segundo es por invalidez y el tercero es por sobrevivencia. La pensión por vejez es aquella que el trabajador disfruta una vez ha cumplido los requisitos de tiempo y edad establecidos. Por la naturaleza de cada uno de los regímenes pensionales, la obtención de la pensión de la vejez muestra varias diferencias. En la RPM, que es el régimen de pensión media, es con prestación definitiva que administra Colpensiones. La pensión de vejez se obtiene de acuerdo con el número de semanas de cotización y la edad del afiliado. Los recursos se ajustan cada año con la IPC, que es el índice de precios del consumidor. Pensión por invalidez o de invalidez. Este punto hay que aclarar que según el Ministerio del Trabajo se considera inválida a la persona que por cualquier causa de origen no profesional o provocada intencionalmente hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Para tener derecho a una pensión por invalidez, además de haber perdido por lo menos el 50% de la capacidad laboral por causas distintas de una enfermedad profesional, el porcentaje se establece por una junta médica. Se deben cumplir unos requisitos mínimos de cotización en pensión obligatoria, que vendrían siendo haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores al evento que generó la invalidez, la fecha de estructuración de la invalidez, cuenta desde entonces. Los menores de 20 años solo necesitan haber cotizado 26 semanas del último año al anterior evento que generó la invalidez. Igual, la fecha de estructuración de la invalidez. Y por último encontramos la pensión de sobrevivientes. Es aquella a la que tienen derecho los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez si éste fallece.
siempre y cuando el mismo hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años, inmediatamente anterior a la muerte. Los beneficiados de una pensión de sobrevivencia pueden ser el cónyuge o compañero permanente de la persona que falleció, los hijos inválidos y los hijos menores de 18 o mayores hasta los 25 años de edad, si están estudiando y dependían económicamente del afiliado. Los padres sí dependían económicamente del afiliado o, en su defecto, los hermanos inválidos y también estaban bajo la responsabilidad económica del afiliado. En el caso en el que la persona no cumpla con los requisitos de edad, semanas o saldo, la ley contempla garantía de pensión mínima, que es de aquellos afiliados que a las edades de 57 años, mujer, o 62 años, hombre, no alcancen a acumular el ahorro pensional suficiente para el pago de una pensión. Podrán acceder a una pensión de un salario mínimo legal vigente si han acumulado 1.151 semanas de cotización. Pensión familiar, un beneficio para parejas cotizantes al Sistema General de Seguridad Social, que al cumplir la edad para pensión no lo puedan hacer individualmente por tener menos de las semanas cotizadas o el capital requerido. Devolución de saldos en los fondos o indemnización sustitutiva en colpensiones, lo que equivale al capital ahorrado más el bono pensional, si se tiene el derecho de él, actualizado a la IPS. Y para el caso del ahorro de fondos, los rendimientos generalizados a lo largo de la acumulación. Y por último, los beneficios económicos periódicos, que las siglas son BEPS. Es un esquema flexible de ahorro y protección económica para la vejez de las personas que, por estar en informalidad laboral o por ganar menos de un salario mínimo, no alcancen a cumplir los requisitos para pensionarse. Y por último, voy a citar lo que afirma Mauricio Toro-Bittger, presidente de Protección. Afirma que estas posibilidades en la seguridad social en Colombia son importantes iniciativas que buscan que más colombianos se beneficien y accedan a un sistema de pensión con mayores oportunidades, cobertura y protección. Estoy acompañada de mi padre César Melo y voy a realizarle una serie de preguntas. Y la primera es, ¿sabes en qué consiste el régimen de pensión? Sí, ¿Qué es? pues es como un beneficio, digámoslo así, que cuando uno trabaja por determinado tiempo y cumple cierta edad, ya deja de trabajar, pero sigue recibiendo un pago por los servicios prestados. La segunda es, ¿sabes qué tipo de pensiones existen? Pues existe la pensión por tiempo, existe la pensión por invalidez y no me acuerdo. Los tipos se consideran como vejez, invalidez y sobrevivencia. La tercera pregunta es, ¿a qué tipo de fondo de pensiones perteneces? Yo pertenezco al fondo de pensiones privado. ¿Por qué la elección de este tipo de fondo de pensión? Porque es como más fácil llegar a pensionarse, ya que solo se necesita cotizar las semanas y no es tan necesario completar la edad. La siguiente es, ¿consideras que los tiempos, ya sean años de edad y semanas cotizadas, son beneficiosos para las personas? Pues las semanas están bien, pero la edad de pensión sí está muy elevada. Debería recortarse.
¿Salvarías algo del régimen de pensiones actualmente? No, yo creo que necesita una reforma como tal. Entre esas, lo de la cuestión de la edad. Yo considero que las personas deberían pensionarse cuando cumplen sus semanas. Vale, muchas gracias. Bueno,